pasado por Amós. ¿Cuál otro profeta se acuerdan? Jonás, Joel, Abdías. ¿Alguno más? Miqueas. Y hoy vamos a estar hablando sobre el profeta Nahum. Amén. La historia de la humanidad, o parte, o gran parte de la historia de la humanidad, ha sido escrita o fue escrita en términos de dominación y de poder. La historia de la humanidad es el resultado, o va de la mano con el resultado de la historia del hombre. ¿En qué sentido? El ser humano busca dominar, nosotros como seres humanos buscamos controlar, buscamos poder, y ponemos muchas veces en eso nuestra seguridad y nuestra certeza, ¿no? Cuando revisamos la historia de la humanidad, vamos a encontrar cómo a través de la antigüedad aparecen y desaparecen imperios, aparecen dinastías más poderosas en Asia, aparecen fuertes imperios europeos como el romano en Europa, dejan su huella histórica en el mundo, pero todo imperio que se levanta o que se levantó también desapareció. Y la historia es una evidencia real de esto que les estoy diciendo. Vemos hoy naciones que controlan los mercados, que controlan o son grandes potencias económicas y políticas. Vemos naciones que se creen intocables por sus grandes recursos económicos o porque tienen una vasta reserva en las arcas del Estado. Pero tenemos a Nahum. Y de Nahum no tenemos mayor detalle de quién es. Lo único que sabemos de Nahum es su nombre y que fue enviado con una profecía. Usted lo puede ver allí en Nahum capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Qué es lo único que sabemos de Nahum? Dos cosas. Era un profeta y vivía en una ciudad llamada, o provenía de una ciudad llamada Elcos. ¿Qué es Elcos? Probablemente los historiadores, varios historiadores lo confirman, y es donde la tradición se sustenta, que es probablemente una referencia a la ciudad de Capernaum, que significa justamente la aldea de Nahum. Ahora, ¿qué tiene que ver el poder en la historia de la humanidad? ¿Qué tiene que ver el poder en la historia de la humanidad en un libro como Nahum? ¿Por qué es importante? Y lo que pasa es que en el anuncio de Nahum, usted y yo vamos a encontrar a una nación poderosa como lo ha sido y lo es, como lo fue, la nación o el imperio asirio. Pero vamos a encontrar una poderosa nación siendo totalmente destruida por el juicio y la ira de Dios. He titulado este sermón El poder de su ira. Pero antes de continuar, es importante que respondamos una pregunta. Usted está allí en Nahum y usted se da cuenta que dice profecía sobre Nínive. Y el profeta que trabajamos hace 15 días fue Jonás, ¿se acuerda? ¿Y a qué ciudad profetizó? A Nínive. ¿Y cuál fue el resultado de ese sermón, entre comillas, que hizo Jonás? ¿Se acuerdan? Toda la ciudad se convirtió de sus malos caminos. Hasta el rey se convierte y hasta ponen a toda la ciudad en una situación de duelo, hasta los animales son puestos en una situación de duelo por el mensaje de salvación, ¿se acuerdan? Y que esos 120,000 ninivitas todos se convirtieron, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué otra vez aparece Nínive y por qué mencionamos que ahora es destruida por el juicio y la ira de Dios? ¿Qué pasó? ¿Será que hay una contradicción en la Biblia? ¿Será que hay algo que estamos pasando por alto? ¿Por qué Nínive es destruida si Jonás anunció el mensaje y esa ciudad fue liberada? Miren, si recordamos la historia de José, para poner un ejemplo,
Usted se acuerda de la historia de José, está allí en Génesis, hacia el final, en los últimos capítulos de Génesis. Génesis cierra justamente con el pueblo de José viviendo reposadamente en Egipto. José es enviado a Egipto, usted conoce toda la historia, y al final de su historia, justamente al final de la historia de José, el pueblo vive cómoda y reposadamente en Egipto. ¿Se acuerdan? Pero luego llegamos al libro del Éxodo, y en el capítulo 1, en los primeros capítulos, del versículo 1 al versículo 8, aparece una referencia a que hubo un cambio de mando. Murió el faraón que había hecho un compromiso con José, asume otro faraón, y dice el texto bíblico en Éxodo que este faraón no conocía a José y no conocía lo que José había hecho por la nación. Por lo tanto, la benevolencia o el pacto de benevolencia que había hecho el faraón anterior quedaba totalmente anulado, no existía. Y por lo tanto, el pueblo de Israel, o los hebreos como fueron conocidos en ese momento, fueron sometidos por el imperio egipcio. Fueron protegidos por el imperio egipcio que antes los había cuidado. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque va a caer Nínive, que es la capital del imperio asirio, va a caer Tebas, que es la capital, que fue la capital del imperio egipcio. Pero la verdad es que Nínive va a caer porque en Nínive lo que pasa es algo similar a la historia de José. El anuncio de Jonás fue aceptado por una generación que fue perdonada por la ira del Señor, pero hasta Nahum, es decir, hasta donde vamos a venir en este momento, han pasado casi 100 años. Es decir, que esa generación que escuchó el mensaje y se arrepintió no es la misma generación que está escuchando el mensaje de Nahum. Por lo tanto, podemos concluir que esta generación es una generación que volvió otra vez a cometer faltas delante del Señor. ¿Se comprendió? Por esta nación, entonces, por el regreso de la corrupción, por el regreso del pecado, Nahum anuncia la destrucción de Nínive. Y esta destrucción, ya lo vamos a ver en algunos pasajes del libro de Nahum, no es una advertencia. No viene como una advertencia, es un profeta que presenta los detalles de cómo va a ser destruida. Es decir, no es un mensaje de probablemente, es un mensaje de esto va a pasar. Por lo tanto, se va a destruir en la antigüedad uno de los imperios más grandes. Y el mensaje de Nahum no es una advertencia. Lo que encontramos es una afirmación en Nahum. El juicio llegó. ¿Me siguen hasta acá? Con esta breve introducción, permítame desarrollar 200 puntos de este sermón. Voy a desarrollar 3 puntos en mi sermón. Primero, un anuncio de ira y de destrucción. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: profecías sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Permítame leerlo en la Reina Valera contemporánea. El Señor es un Dios celoso y vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. Cuando buscamos temas en la Biblia para enseñar, o cuando buscamos temas en la Biblia para compartir, evidentemente buscamos temas que sean populares. Buscamos hablar sobre el amor de Dios, sobre la benevolencia del Señor, sobre la fidelidad de Dios. Hablamos sobre un Dios que hace milagros. Pero hablar sobre la ira de Dios es un mensaje que es un poco impopular. Pero ese mensaje impopular, o que pareciera ser impopular, hoy es un mensaje muy pertinente y muy necesario, y no lo podemos dejar de lado. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto,
En Éxodo se habla de esta ira de Dios, pero en Éxodo se habla de la misericordia de Dios. Si usted va conmigo a Éxodo 34, del 6 al 7, dice: luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, por supuesto que Dios es un Dios misericordioso. Dios soporta el pecado del hombre, pero aborrece ese pecado. Lo condena y a ese pecado le aplica su justicia. ¿Me siguen hasta acá? En Nahum se habla de la ira y del impresionante poder de la ira de Dios. ¿Cómo se encuentra en Éxodo? ¿Cómo podemos ver reflejada la ira de Dios en Éxodo? Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Esta es la lógica en el libro del Éxodo cuando habla de la ira de Dios. Es decir, que Él, para enojarse, no es un enojo inmediato, ¿se comprende? Sino que es lento, es pausada su ira, es medida. Pero en Nahum encontramos otro rasgo de la ira de Dios, y es el hecho de que justamente dice, Él es, si usted va ahí a Nahum, usted se va a dar cuenta que dice, en el versículo 3, el Señor es lento para la ira, pero no vuelve con la idea de Moisés de que es grande en misericordia. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 3? Jehová es tardo para la ira y grande en poder. La Reina Valera contemporánea dice: el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. ¿Qué queremos decir con esto? Por supuesto que la ira del Señor es lenta, pero cuando la ira del Señor llega, es poderosa. Llega un momento en que la copa de la ira de Dios rebosa, y es cuando el juicio al hombre cae. Es lento, pero es potente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que reciben las naciones y las personas que no se refugian en Dios? ¿Qué hace Dios con aquellos que se oponen a su pueblo? Van a recibir la cruda fuerza de su juicio. Van a recibir la potente ira de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que no ponen en Él su confianza, su fe y su salvación? Van a sufrir la cruda y potente ira del Señor. Y eso le pasa al imperio asirio. Nínive se oponía a Israel. ¿Recuerdan que lo vimos un poco antes con Jonás? Cuando decíamos que justamente Jonás no quería dar ese anuncio porque ese pueblo se iba a salvar y era un pueblo, una ciudad que amenazaba constantemente a Israel. Nínive se oponía a Israel. Nínive buscaba constantemente oprimir y destruir a Israel. Pero ¿saben algo? El que se mete con Israel, se mete con Dios. El que se mete con el Hijo, también se mete con el Padre. Y van a haber consecuencias. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por lo tanto, Dios cuida a Israel, protege, selecciona a Israel con la intención de reflejar en el mundo lo que Él hace con una nación que Él cuida. Y aquella nación que venga contra Israel va a recibir el juicio de Dios. El que se mete con Israel se está metiendo con Dios mismo. ¿Se entiende esto? Ahora, no es un mensaje de poderío, de decir, como usted es parte del pueblo de Dios, nadie puede contra usted.
usted. No se trata de eso. Porque si usted no tiene la salvación y el temor del Señor, la ira del Señor va a caer sobre usted y sobre mí. Amén. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que es cuidador de sus hijos. Dios no tolera rivales. Dios no tolera que se le robe el honor. ¿Saben qué exige Dios? Exclusividad. Dios exige exclusividad. Por lo tanto, los enemigos de su pueblo son sus propios enemigos. Una nación que se arrepintió, como en el caso de Nínive con Jonás, fue una nación que olvidó el deleite de experimentar la gracia que salva. Déjeme decirlo una vez más. Una nación que se arrepintió fue luego una nación que olvidó el deleite de experimentar la gracia que salva. Nahum capítulo 1, versículos 7 al 9. Empezamos hablando de la ira. Y hablamos de que esa ira es potente en Nahum. Ahora, ¿no es Dios bueno en el libro de Nahum? Por supuesto que sí. Versículo 7 dice: el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían, pero destruye a sus adversarios con una impetuosa inundación y persigue con las tinieblas a los enemigos. Versículo 9. ¿Hacen ustedes planes contra el Señor? El Señor los deshará por completo y no tendrá que vengarse 2 veces. Así como la salvación es entregada al hombre, y el hombre que vive en salvación vive eternamente en salvación y experimenta y se goza y disfruta ese deleite de la salvación y vive una vida en santidad, así mismo es el juicio del Señor. Viene de inmediato. Va a decir algún pastor: no es que Dios juega al boxeo y dice, tiene segundo round. No, en el primero queda noqueado. Así viene el juicio del Señor. Así como es de inmediata la salvación de Dios para el hombre que cree, confía y se afirma en Él, así también es el juicio para aquel que no cree en Él. Su juicio es poderoso, porque su ira es poderosa. Su gracia es poderosa. Su salvación es poderosa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso. ¿Me siguen hasta acá? Miren, Dios guarda al que se refugia sincera y confiadamente en Él. Dios cuida al que lo valora a Él como protector, no al que lo usa como protección. ¿Se ve la diferencia? No es lo mismo vivir refugiadamente y seguramente a usar a alguien para que nos cuide. ¿Quién es nuestro perfecto refugio? La economía, el Wall Street. ¿Cuál es nuestro verdadero refugio? Mi hogar, mi casa. ¿Cuál es mi verdadero refugio? ¿Dónde debo refugiarme? ¿Dónde debo confiar? En Cristo. ¿Qué más necesitamos? Seamos fieles con Dios, refugiémonos confiadamente en Él, o perezcamos como Nínive. Miren, Nínive no esperaba la destrucción. Nínive estaba en una posición en los ámbitos que usted quiera desarrollar, político, económico, social, estaban cómodos, estaban bien. Nínive o el imperio asirio, desde Nínive como capital, gobernaban y creían controlarlo absolutamente todo. Nínive era la ciudad que amenazaba, Nínive era la ciudad que destruía, Nínive se creía el gigante que daba miedo.
Pero en Nahum, Nínive es una ciudad que ahora es amenazada y que ahora es destruida. Nínive se creía el gran gigante de la antigüedad, por su imperio, por su poder, por su dominio, pero vino alguien mayor a él. Vino el dueño del gobierno, vino el dueño del dominio y del poder. Vino Dios y Nínive pereció. ¿A qué se debe la caída de Nínive? ¿Será que la caída de Nínive se debe porque tal vez no tenían poder militar? No. Si usted va conmigo al capítulo 2, nos vamos a encontrar a un Nínive que tenía un ejército impresionante. Nínive tiene un ejército que podría hacer trizas a cualquiera que se le pusiera enfrente. Pero ¿saben a quién no pudo vencer ese frente militar? A la ira de Dios. Miren, capítulo 2, versículo 1. Subió destruidor contra ti. Déjenme leerlo en la Reina Valera contemporánea. Ya avanza contra ti el destructor. Vigila, pues tu fortaleza y el camino, vístete y refuerza al máximo tu poder. Miren, hay algo en Nahum muy interesante, y es que él usa, primero que está esta profecía está en un tono de poesía, por eso no tiene el mismo tono que los otros libros proféticos que hemos visto. Me desconcentré, perdón. Bueno, les decía que Nahum no tiene el mismo tono que tienen los otros libros. ¿Por qué? Porque el tono del libro de Nahum es un libro poético, es como una narración poética que se va cantando y que se va contando. Y Nahum usa el tono del humor, usa la burla en realidad. Como que les está diciendo a la gente de Nínive: refuercen todo lo que puedan para que a ver si se pueden cuidar del juicio que viene. Levanten sus fortalezas, traigan toda su fuerza militar, porque capaz les va mal. Versículo 8 al 10 del capítulo 2. La gente en Nínive parece una represa cuyas aguas se hubieran desbordado. Algunos gritan: deténganse, deténganse, pero nadie retrocede. Unos se roban la plata, otros se roban el oro. Parecieran no tener fin tantas riquezas y tantos objetos codiciables y valiosos. Nínive queda vacía, vencida y despojada. El corazón le desfallece, le tiemblan las rodillas, le duelen las entrañas, su rostro palidece. Esa es la actitud que va a tener o que tendremos aquellos, espero no ser parte de ellos, ustedes tampoco, aquellos que van a participar de la ira del Señor, que van a recibir la ira del Señor. ¿Suena atractivo lo que le está pasando a Nínive? Miren, vuelva conmigo al versículo 10. Queda vacía, vencida y despojada. El imperio más cómodo de la antigüedad quedó arrasada para destrucción. No arrasada para salvación como con Jonás. ¿Se acuerdan? El corazón le desfallece. Y mire la imagen que presenta Nahum. Le tiemblan las rodillas, le duelen las entrañas, su rostro palidece. ¿Alguna vez le han dolido por preocupaciones la parte estomacal? ¿O no? Solo me pasó a mí. Está mi esposa. ¿Le ha pasado? El síndrome de los universitarios a final de semestre, ¿no? No hay buscapina que resuelva un dolor estomacal de la crisis de un final. Esa sensación es una sensación incluso más extrema a la que está sintiendo el gran imperio asirio. ¿Y quién genera eso? La ira de Dios. Dios en su ira. Dios es lento para la ira. Pero miren, no esperen mucho para su salvación, porque si el Señor viene mañana, su ira es potente. Amén. No sé
¿Cuál considera usted que hoy es el gobierno más influyente o el más poderoso? No sé cuál es el gobierno que usted diga que tiene la fuerza militar más grande o que políticamente es la más estable. Pero miren, ningún gobierno en el mundo está preparado para soportar y defenderse contra la ira de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Si una nación con todo el poderío del mundo, con todas las bombas nucleares que se puedan inventar y fabricar, no pueden defenderse contra la ira de Dios, ¿cuánto más usted y yo no podemos resistir su ira? Necesitamos su misericordia. Pero para Siria ya era tarde solicitarla. ¿Será que aún estamos a tiempo para venir delante del Señor en arrepentimiento y pedirle su salvación? ¿Por qué será que Nínive, o este reflejo de este Nínive, es un poco nosotros? Nínive estaba cómoda, y muchas veces nuestro cristianismo es un cristianismo muy cómodo. Es un cristianismo sin convicción, es un cristianismo sin confianza, es un cristianismo sin servicio, es un cristianismo solamente cómodo. Y sé que diciendo esto no me vuelvo más popular. ¿Por qué vivimos un cristianismo cómodo? Hemos dejado de no ser de este mundo y pertenecer y participar de este mundo, convertirnos exactamente en lo que el mundo es. Asiria estaba cómoda, Nínive estaba plácida, y en esa pasividad y en esa confianza se rompió el estante y llegó la ira de Dios. Potente ira de Dios. La ira de Dios viene a Nínive como un terremoto. ¿Ha estado alguna vez en un terremoto? Va a decir, Pastor San Juan, ¿da? Hay terremotos, ¿cierto? Yo recuerdo estar en una de mis primeras visitas en el 2011 acá en San Juan, y recuerdo estar durmiendo, y recuerdo que tembló. Y recuerdo que en ese momento estaba en la casa del pastor Julio, y en ese momento vino Maricel y golpeaba las puertas y decía, chicos, salgan afuera porque hay terremoto. Y todos estaban dormidos, y yo me vestí como pude y salí, y ella estaba tranquila regando las plantas y yo todo asustado, terremoto. Fue un pequeño sismo. Pero la ira de Dios viene como un terremoto, viene sin anuncio. Miren, mis amados hermanos y hermanas, ojalá su ira no llegue mientras estamos cómodos en la reposera de nuestra casa, porque nos vamos a golpear muy fuerte. Ojalá la ira del Señor no venga mañana, porque tal vez nos va a encontrar muy cómodos en nuestro cristianismo y nos vamos a pegar contra la pared. Un punto más. En Nahum, el juicio es necesario para la salvación. ¿Estamos acá? Amén. Vaya conmigo al capítulo 3, versículo 18 al 19. Rey de Asiria, tus pastores ya han muerto. Para siempre reposan tus valientes. Tu pueblo anda disperso por las montañas y no hay nadie que pueda congregarlos. Versículo 19. Tus fracturas no tienen remedio, tus heridas son incurables. Todos los que sepan lo que te ha pasado batirán las manos y se alegrarán de ti. ¿Y quién no sufrió tu constante maldad? ¿Saben cómo termina el libro de Nahum? Así. ¿Quién no sufrió la constante maldad? Todos. Tus pastores han muerto, tu fuerza militar
no existe, tus valientes ya no están. Si usted va ahí a Nahum, se va a dar cuenta cuál era la ilustración que se hacía sobre la fuerza militar. En el capítulo 2, versículo 3 dice: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se preparan temblarán las sayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán las calles, su aspecto será como una antorcha encendida, correrán como relámpagos. Esa es la ilustración del imperio asirio. Es una imagen de un ejército poderoso. A ver, habían dominado gran parte del mundo antiguo. Amenazaban constantemente a Israel. Pero incluso bajo esas condiciones bélicas, nadie puede soportar la ira de Dios. Nadie. David Crooks dice: para que lo positivo suceda, algo negativo debía suceder primero. Para que el pueblo de Israel pueda regresar del exilio, aquí ya estamos hablando en términos del profeta Isaías, sus enemigos deben ser destruidos. El juicio era necesario antes de que hubiera salvación. Por eso, el anuncio de juicio es parte de las buenas nuevas. Y con esto voy a mi último punto. En Nahum encontramos la alegría del anuncio de las buenas nuevas de salvación. Vaya conmigo al capítulo 1, versículos 14 al 15. Acerca de ti, Nínive, el Señor ha ordenado que no quede ni memoria de tu nombre. ¿Saben por qué dice eso el profeta? ¿O por qué Dios dice eso a través del profeta? Porque el rey asirio deseaba prevalecer en la historia. Entonces, en la documentación, en los documentos del imperio, aparecía su nombre muchas veces, constantemente. De hecho, habían monumentos y estatuas que tenían su nombre y que hablaban de su excelencia, de su poder. Y Dios le dice: no va a quedar memoria ni nombre de ti. Por causa de tu vileza serán destruidas todas las esculturas y las estatuas fundidas que hay en el templo de tu Dios, y allí se pondrá tu sepulcro. En tu poder pereces. En tu poder vas a ser sepultado. Todo lo que creíste que era el dominio y la herencia que vos tenías como rey es tu tumba. Vuelve un poco atrás. ¿Dónde reposa nuestra confianza? ¿Dónde buscamos nuestro refugio? Tengamos cuidado. Porque si nuestro refugio no es el Señor y no es en la plenitud de Cristo, vamos a morir sepultados bajo eso que creíamos que era un refugio seguro. ¿Me siguen hasta acá? Ya se oyen sobre los montes, y esto es hermoso, ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos. Los malvados han perecido por completo y nunca más volverán a conquistarte. Es necesario el juicio de las naciones para que venga la salvación del Dios de las naciones. ¿Se comprende esto? ¿Y por qué está esta imagen del que anuncia las buenas nuevas de la paz? Esto no es algo que solamente aparece en Nahum, es algo que aparece también en Isaías, y es algo que el apóstol Pablo también menciona en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 5 al 6. En el versículo 5 dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vaya conmigo, Romanos capítulo 10.
Versículo 15, perdón. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, en la antigüedad no había WhatsApp, no había internet, no había ni siquiera correo argentino. No había como mandar una encomienda de Nínive a Tarsis, ¿no? Y todo se hacía a través de personas. Entonces había un grupo de personas que eran normalmente atletas o que corrían muy bien, que eran los encargados de traer las noticias de las guerras. Cuando dos pueblos o dos naciones estaban en guerra una con la otra, tenía que venir un mensajero a pregonar las nuevas buenas o las malas nuevas. Es decir, tenía que venir a decir, estamos ganando la batalla. O venía a decir, corran porque perdimos. ¿Se comprende? Entonces, con eso en mente, dice Nahum, ya se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Por qué habla de los montes? Los vigías, que eran los que estaban atentos a la venida de los mensajeros en tiempo de guerra, estaban en partes altas o en partes montañosas o en unas torres muy altas. Y dice Nahum, ya se escucha la salvación. Ya viene la salvación. Potentes salvaciones del Señor, decía Jonás. ¿Se acuerdan? Entonces dice Nahum, ya se escucha, en medio de este juicio, ya se escucha la salvación. En medio de la ira de Dios, ya se viene, ya se escucha su venida, ya se escucha su salvación, ya se escucha su gracia. Judá, regocíjate, porque hoy llegó tu salvación. Haz fiesta. Y eso debería darnos alegría. Porque las buenas nuevas de salvación para usted y para mí reposan en la plenitud de la obra de Cristo. Y por su sangre hemos sido sanados. Dáselo un aplauso al Señor. Ya se oyen las buenas nuevas de salvación. En medio de la ira de Dios, en esa ira potente, también viene una salvación potente. El pueblo de Dios se goza o debería gozarse y participar alegremente del anuncio de la salvación. El anuncio de las buenas nuevas, que luego encuentra su plenitud en Cristo, debe llenarnos de regocijo. Debe llenarnos de tal regocijo que queramos anunciárselos a todos para evitar su destrucción. Debe llenarnos de tanta alegría ser portadores de estas buenas nuevas que no nos callamos de compartirlas. Pero nos parecemos al mundo, aunque no somos de este mundo. Aceptamos los valores del mundo. No hay absolutos, no hay verdades absolutas, todo es posverdad. Pues mis amados hermanos, si no hacemos nuestra tarea de cumplir la gran comisión, el mundo va a caer y a morir en su posverdad. Y con ella la salvación del Señor. Porque usted y yo tenemos un anuncio: predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando nos atrevemos a hablar de Cristo, no hay posverdad que valga, porque el absoluto Cristo viene a traer redención al hombre. Amén. Nahum es el profeta que exhorta o que nos exhorta a no perder tiempo. ¿En qué sentido? No perdamos tiempo en anunciar el mensaje de salvación. ¿A quiénes? A los que usted ama. No se demore en anunciar las buenas nuevas de salvación a las personas que tiene más cerca y que usted ama. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el juicio del Señor llega mañana y usted no tiene otra oportunidad. Concluyo con esto. Lo que Dios hace con Asiria es una muestra del juicio de Dios para toda la humanidad. Es una muestra de la ira de Dios obrando para salvación de Israel, para la salvación nuestra.
Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33 dicen: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. ¿Cuántas naciones? Los países subdesarrollados de América Latina. ¿Sí? Solamente las grandes potencias económicas del mundo. ¿Sí? ¿Dice eso? Todas las naciones se reunirán ante él. Entonces, él apartará a los unos de los otros, como un pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. R.C. Sproul dijo: la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y es un Dios de gracia. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y tolerancia. Nos advierte una y otra vez que el hacha un día caerá y su juicio será derramado. Déjeme terminar con esto una vez más. La gracia de Dios no es infinita. No abusemos de su gracia. No abusen. Abusar de su gracia es no tener su salvación. Abusar de su gracia es usar a Dios como fetiche. Abusar de la gracia es creer que no hay ira y que no hay juicio. Eso creía Siria. Y bajo eso fue sepultado a Siria, bajo su comodidad. Dios es infinito, y es un Dios de gracia. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y a su tolerancia. Nos advierte una y otra vez que el hacha un día caerá y su juicio será derramado. No esperes hasta estar en los últimos años de tu ancianidad, no esperes estar hasta decir cumplo los 15, los 18 y ahí voy a decidir. Porque si el juicio del Señor viene y no has decidido por él, la potente ira de Dios caerá sobre vos y sobre mí. ¿Qué tal si se pone en pie ahí donde está? No es fácil predicar la ira de Dios y no es fácil escuchar sobre la ira de Dios. Pero mis amados hermanos, esa ira de Dios fue suplida en la obra de Cristo. La copa de la ira de Dios, Él la tomó. Era su ira, era mi ira, y Él la tomó como propia. Toda la inmundicia que hay en el mundo hoy, Él la llevó y la clavó en la cruz. Todas las luchas, todas las situaciones que usted y yo pasamos, Él la llevó a la cruz. Toda la corrupción que el hombre ve y de la cual muchas veces somos parte, Él la llevó en la cruz. Él llevó la ira y se entregó por amor. Se hizo pecado sin ser pecador y venció la muerte. Venció la muerte. ¿Qué tal si cierra sus ojos por un momento? Señor, gracias. Gracias porque, Señor, sabemos que eres lento para la ira. Sabemos que eres grande en misericordia. Pero sabemos, Señor, que cuando tu ira llega es una ira potente. Igual de potente a ti. No eres un Dios pequeño, no eres un Dios humano. Eres un Dios
potente, poderoso. Así como tu gracia es poderosa, tu juicio es poderoso, tu ira es potente. Pero sabemos, Señor, que también es necesario los tiempos de juicio para que se pueda presentar la salvación. Fue necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz para salvar a la humanidad. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo ore y ministre. Habla con Dios. Hable con Él. Eso es orar, tener un diálogo sincero con Él. Hable con Él. Este es el día de tu salvación. A Dios le plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Y Él hoy te presenta una vez más su salvación, su gracia infinita. Confía en mí. Pon tu refugio en mí, dice el Señor. Potente salvación viene de ti, pero potente juicio también viene de ti, Señor. Danos tu gracia. Danos tu gracia. Oh Señor, ayúdanos a entender la importancia de este tiempo hoy. Ayúdanos a entender la importancia de este domingo en específico, Señor. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si en 8 días podemos congregarnos nuevamente, porque tal vez tu juicio viene antes. Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento. Pero si es hoy, queremos encontrar nuestro refugio en ti, Señor. Habla con Él. El mensajero viene con buenas nuevas y viene a la iglesia de Dios en Trinidad y dice: Iglesia de Dios en Trinidad, celebra. Iglesia de Dios en Trinidad, gózate, porque tu Pascua fue entregada y es Cristo. Celebra su victoria, celebra su obra en la cruz, regocíjate en su obra en la cruz, porque por esa obra hemos sido perdonados, porque por esa obra hemos sido redimidos, porque hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Iglesia de Dios en Trinidad, este es el momento de tu salvación. Iglesia de Dios en Trinidad, este es el momento en el que debes decidir tu convicción y tu firmeza en Cristo. Iglesia de Dios en Trinidad, hay avivamiento siempre y cuando haya temor y reverencia y santidad delante de mí. Iglesia de Dios en Trinidad, celebra tu salvación.
potente salvación, potente salvación. Oh Señor, salva, sana, restaura, salva San Juan, Señor, salva San Juan, salva esta provincia, Señor. Una provincia que necesita de ti, una provincia que necesita una alternativa real de tu evangelio, una alternativa pura y santa de tu palabra. Señor, bendice esta provincia. Haz de San Juan una nación temerosa de ti y úsanos para ello, Señor. Quítanos el conformismo, quítanos el individualismo, danos temor santo delante de ti. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a decir como Isaías: miserable de mí, que soy inmundo de labios. Pero tú traes santificación a través de tu obra y podemos proclamar estas buenas nuevas de salvación. Podemos ser estos portadores que se levantan en los montes de San Juan y dicen: San Juan, tu salvación ha llegado. Potente salvación del Señor, cree en Él, porque su ira es poderosa también. Ayúdanos, Señor, a llevar tus buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a entender la importancia de vivir la convicción del cristianismo. Basta de tonterías, basta de comodismos e individualismos. Vivamos la esencia de Cristo, vivamos en la plenitud de Cristo y veremos una San Juan conquistada para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.